Dejamos atrás ya todo lo referente a la cuestión de la materia de este sacramento, el pan y el vino, para abordar en la cuestión 78 las palabras de la fórmula sacramental que se deben pronunciar sobre el pan y el vino para hacer posible y eficaz este sacramento. En su libro De Sacramentis, San Ambrosio de Milán nos dice: la consagración se hace con las palabras y con las afirmaciones del Señor Jesús, porque con todas las demás palabras se alaba a Dios, se suplica por el pueblo, por los reyes y por los demás. Pero cuando el sacerdote realiza el sacramento, ya no se sirve de las propias palabras, sino de las palabras de Cristo. Luego es la palabra de Cristo la que realiza este sacramento. Por tanto, estas palabras de San Ambrosio ya nos ponen en pista de que este sacramento no es un sacramento cualquiera, sino algo excepcional, y del mismo modo la fórmula de este sacramento debe ser igual de excepcional y única. La consagración de la materia consiste en una milagrosa conversión de la sustancia, cosa que solo Dios puede realizar, para lo cual el sacerdote solo debe pronunciar unas palabras, cuya forma corresponde a la realidad del sacramento. Y ya que solo Dios puede transformar el pan en cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, la fórmula de este sacramento debe ser pronunciada en nombre de la persona del mismo Cristo. De ahí que se diga: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, que son las expresiones esenciales de la fórmula. Pero que nadie piense que con solo pronunciarlas hay bastante, pudiendo dejar a un lado el resto de ritos de la misa. No. A este respecto recuerda el doctor Angélico: si el sacerdote profiriese solamente las palabras referidas con intención de realizar el sacramento, lo realizará. Sin embargo, dice más adelante, pecaría gravemente el sacerdote que realizase el sacramento de este modo, por no atenerse al rito de la Iglesia. Pasemos ahora a explicar las palabras de la consagración sobre el pan, que tienen que significar esa conversión del pan en el cuerpo de Cristo. Actualmente decimos: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Ya vimos que la expresión tomad y comed no forma parte de la estructura esencial de la fórmula, sino que es un mandato de Cristo expresando el fin último del pan, que es el alimento del cuerpo y por tanto del alma. Este pan es para comerlo. La conjunción porque fue añadida por la costumbre de la Iglesia romana, que la heredó de San Pedro, con el fin de establecer conexión con las palabras anteriores, aunque tampoco pertenece a lo esencial de la fórmula de la consagración. Tomad y comed todos de él, porque eso sería la primera parte. Segunda parte, la expresión esto es mi cuerpo. Estas son las palabras esenciales, las que hacen posible el milagro de la transustanciación. Para entender bien estas palabras, Santo Tomás distingue tres momentos de la transubstanciación. Primero, conversión, que es, como decíamos estos días, instantánea, donde el hacerse se identifica con lo ya realizado. No hay segundo que medie entre una cosa y la otra. El hacerse es ya lo realizado. Y así esta fórmula
significa el efecto del sacramento. Esto es. Es. El verbo ser en presente indicativo. Es. Segundo momento. El punto de partida, significado por la expresión esto. Cuando decimos esto, nos referimos al conjunto de accidentes del pan que perciben nuestros sentidos. La blancura, la harina, los minerales, el agua, todo lo que pudiera tener. Y tercero, el punto de llegada, significado por la expresión cuerpo, porque expresa la naturaleza de aquello en lo cual la cosa se convierte. Esto es mi cuerpo. En lo que se convierte es en el cuerpo del Señor, en su integridad. También tenemos un pronombre, el pronombre posesivo mi. Esto es mi cuerpo. Indica la demostración de la persona que habla en primera persona, indicando claramente que este se trata de Cristo, en cuyo nombre se profieren las palabras. No es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Cristo. Y ahí es Cristo el que está pronunciando las palabras. Siempre decimos que el sacerdote en la misa representa a Cristo, ¿verdad? Actúa in persona Christi. Bueno, pues en estas palabras es donde más claro se ve, cuando el sacerdote pronuncia esas palabras en el nombre de Cristo. Por tanto, vemos que en la forma del pan se produce la conversión sustancial de manera instantánea y real por el mismo Cristo, tal como eficazmente indican las palabras. Respecto del cáliz, analicemos las expresiones de las palabras del cáliz. Sobre el cáliz decimos: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Aquí me he permitido una licencia, porque cuando en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino escribe esto, estas palabras no eran las de la consagración. Había unas palabras, eran las mismas, pero con algunas adiciones. En la actual reforma que hace Pablo VI, en el año 1970, reformula las palabras, pero lo que dice Santo Tomás de Aquino nos vale perfectamente para explicar esto, porque son lo mismo. Bien, vuelvo. Tomás de Aquino. En esta fórmula hemos de distinguir dos partes. La primera, lo que pertenece a la esencia de la fórmula. Este es el cáliz de mi sangre. Con eso bastaría. Que según Santo Tomás de Aquino, y aquí voy a decir dos palabrotas, puede entenderse como una metonimia. Una metonimia es una estructura literaria por la cual definimos el continente por el contenido. Por ejemplo, si yo digo, dame agua, tú vas a venir con un vaso con agua, ¿verdad? Si yo te digo, dame un vaso de agua, un vaso con agua, estoy diciéndote, dame agua. En la primera te he pedido una cosa directamente, y en la segunda, dame un vaso de agua, es una metonimia, porque te he dicho, te he pedido lo mismo, pero definiéndolo por el continente, que es el vaso. Es decir, lo que significa es que cuando yo digo, este es el cáliz de mi sangre, es lo mismo que si yo dijera, esta es mi sangre, ¿vale? Es lo mismo. La metonimia es el cáliz de mi sangre, pero lo que significa es mi sangre. O bien, dice Santo Tomás de Aquino, puede entenderse como una metáfora, es decir, el cáliz como metáfora de la pasión de Cristo. ¿Por qué?
Porque cuando Jesús en la noche de Getsemaní reza a su Padre, dice: Padre, que se pase de mí este cáliz. Jesús no tenía una copa en Getsemaní, pero el cáliz hace referencia a la pasión del Señor, ¿no? O lo mismo ocurre cuando la madre de los Zebedeos. La segunda parte explica en qué consiste el poder de la sangre de Cristo. Básicamente en tres cosas: alcanzar la vida eterna, obtener la justificación de la gracia y remover los pecados que son obstáculo para conseguir las dos primeras. Además de estas dos partes, también conviene detenernos en algún que otro aspecto de toda la fórmula ritual. La expresión que será derramada por vosotros, así como la de entregado por vosotros en el pan, recoge el efecto primero, que es la actualización de la pasión de Cristo, porque en la pasión de Cristo el cuerpo fue entregado por vosotros y la sangre fue derramada por vosotros. Otra expresión: nueva y eterna alianza. Nos informa de la herencia celestial dada a los hombres en virtud de la sangre de Jesucristo. Y esta nos ha sido dada ahora en la realidad del Nuevo Testamento, del Nuevo Sacramento, siendo así la sangre real de Cristo que nos justifica ante Dios. Y esta es la novedad. Ya no somos justificados por la circuncisión, no somos justificados por matar toros y cabritos, somos justificados por la sangre real de Cristo que se derrama en el cáliz. Pero también su eternidad, nueva y eterna. Su eternidad, dado que fue decretado por Dios que fuera así desde toda la eternidad, para sellar la herencia eterna de los redimidos. La expresión por vosotros y por muchos nos informa de aquellos por quienes se ofrece la sangre de Cristo, es decir, tanto por los judíos, vosotros, como por los gentiles, los muchos. Os invito a que vayáis a la carta a los Efesios de San Pablo, donde esto está meridianamente claro. Los cercanos son los judíos, los alejados son los gentiles. Paz a los de cerca, paz a los de lejos, dice San Pablo en esa carta. Por último, Santo Tomás de Aquino se pregunta si estas palabras pueden realmente producir un efecto o son solo palabras informativas. Es decir, si al pronunciarse estas palabras se produce de verdad esto, el milagro de la conversión. Bueno, pues a esto se responde él mismo citando de nuevo a San Ambrosio. Si la palabra del Señor, dice San Ambrosio, tiene tanto poder como para que comience a existir lo que antes no existía, ¿cuánto más lo tendrá para que siga existiendo lo que ya existía y para cambiarlo en otra cosa? Y así, lo que era pan antes de la consagración es ya cuerpo de Cristo después de la consagración, porque la palabra de Cristo cambia la criatura. Por ello podemos decir que sí, que estas palabras tienen poder creador capaz de realizar la conversión de este sacramento, dado que el sacerdote los profiere en la persona misma de Cristo. Pronunciadas por el sacerdote, estas palabras tienen un poder significativo y no meramente material, independientemente que éste las pronuncie de modo narrativo o como dichos por el Señor. Siempre transforman instantáneamente toda la sustancia de pan en sustancia del cuerpo de Cristo, de manera real y por concomitancia en la sangre y el alma de Cristo. Y siempre transforman toda la sustancia del vino en sustancia de la sangre de Cristo, de modo real y por concomitancia en su cuerpo y alma, permaneciendo en uno y en otro
los accidentes de pan y de vino por virtud divina. En conclusión, queridos hermanos, tan solo nos queda adorar este sacramento, amarlo y reconocer en él la presencia real, sustancial y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, a quien le sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén.